gracia, hay plenitud de gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Usted escucha un violín tocando en el fondo, ¿no es cierto? Una hermosa melodía. ¿Lo escucha? Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta mañana quiero hablar de la primera parte del versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, o Dios de toda gracia, nada más que eso. Cuando me puse a investigar, a buscar, a leer sobre este material, hay libros escritos sobre este tema. La Biblia está llena de temas. Y vamos a hablar esta mañana de la gracia de Dios. Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Queremos honrarte, nos inclinamos delante de ti, Señor, y reconocemos que tú eres un Dios de gracia abundante, Señor, para cada uno de nosotros. Sublime es tu gracia, Señor. Honramos tu nombre, Señor, porque tú miraste a nosotros pecadores, indignos, sin nada, Señor. Por amor a cada uno de nosotros nos amaste hasta el fin. Nos amaste, Señor, hasta dar tu vida en la cruz. Y nos mostraste tu gracia, Señor. Y tu gracia nos acompaña cada momento. Gracias, Dios. Te adoramos, te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una ilustración muy notable en la historia. Es una historia que ocurrió hace 250 años, aproximadamente. Más o menos pueden ser 10 o 20 años, más o 20 años menos. Esto ocurrió en Inglaterra. Había un matrimonio que tuvo un hijo que se llamaba John Newton. Y el papá de John Newton era un marino, había sido capitán de barcos de la Marina Mercante inglesa, y John había sido criado por su mamá, pero su mamá tuvo alguna dificultad de pequeño de John, y ella murió cuando era niño. Cuando John era niño. El papá, que siempre se pasaba navegando y andando por el mundo con los barcos de la Marina inglesa, trató de guiar a su hijo de alguna manera. Y por supuesto, como papá y con su oficio, quiso que su hijo también sea capitán de barco. Así que el chico a los 14, 15 años entró en la Marina como marinero, como lo más raso que había en ese tiempo. Y él comenzó su carrera como marino, John Newton. Su papá navegaba por los mares, su mamá ya no estaba con él, no tenía nadie más. Pero su mamá le había dejado algo en el corazón de Newton. Su mamá le había hablado de la verdad de Dios, le había hablado de las bondades de Dios, le había hablado del Señor Jesucristo, le había hablado de las verdades, del amor enorme de Dios por él. Pero el Señor se la llevó.
Y él hasta los 10 años aproximadamente había escuchado y había sido guiado por su mamá. Su papá no tenía mucho interés en las cosas espirituales, así que lo dejó al hijo y él entró en la marina, en un mundo totalmente tremendo, este mundo de la marina de aquel tiempo, hace 250 años atrás. Allí comenzó su carrera John Newton y fue ascendiendo por su carácter fuertísimo, por su carácter violento, por su carácter era indomable. Y fue castigado muchas veces por los capitanes que tuvo y fue puesto preso, fue vendido, fue cambiado por otros. La Marina tenía ese código de cambio de marineros y así fue su vida. Una vida lejos totalmente de Dios. Pero la semilla fue sembrada por su madre en el corazón de este hombre. Su vida siguió con muchos percances, muchos conflictos, muchos problemas. Sufrió muchísimo en los barcos, en el mar. Y llegó a ser un traficante de esclavos. Y llegó a negociar con personas que llevaban de África a los lugares donde eran requeridos los esclavos, para no entrar en detalles, y era un mercenario, por así decirlo, un empleado del gobierno, y eso estaba todo legalizado, y llevaban los esclavos para aquí y para allá, con todas las cosas que sucedían en el medio. Un día estaba en alta mar con un capitán en un grupo en un barco y tuvieron una tormenta tremenda. La tormenta les rompió las velas, casi destroza el barco, y barcos de madera de aquel tiempo. Mucha gente murió. No tenían buena alimentación, sufrieron frío hasta el extremo. Uno de los marineros murió de frío, de hecho, en el barco, y lo echaron al mar. Esa era la forma de sepultar a la gente. Vivió un mundo bajísimo, de violencia, de extremo, ¿no? Y llegó a lo más bajo del pecado. Pero la palabra de Dios había sido sembrada en el corazón de Newton y Dios tenía planes. Lo interesante es que la madre le dijo a John que el deseo de ella era que él no sea un marino, que no sea capitán de barco, que él sea un ministro del Evangelio, que sea un predicador. Eso es lo que la madre le dijo. Y él, por consejo del padre y influencia del padre, tomó este otro camino. Pero un día en alta mar era tanta la tormenta, absolutamente tanta la tormenta, que parecía que el barco se iba a hundir con todos y otros se iban muriendo en el barco por causa de la tormenta, el frío, la falta de alimento. Y Dios tenía un propósito con él, y en ese barco él allí se humilló delante de Dios, de ese Dios que había escuchado de su madre, y a solas él arregló sus cuentas con Dios a su manera, y dijo: cuando lleguemos a tierra, voy a buscar a Dios verdaderamente. Y luchó por su vida, y llegaron a tierra, y cuando llegó a tierra, él buscó al Señor, buscó a Dios, y tuvo un encuentro personal con Dios. Dios transformó la vida de John Newton de una forma increíble. Hay muchos detalles más en la vida de él. Y él escribió este himno: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue al creer la gracia a mi corazón. Gracia era la inmerecida misericordia de Dios sobre su pecado, su rebeldía, sobre su vida,
una vida violenta, rebelde, total. Y sigue la canción de Newton: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Hay muy pocos himnos o canciones de sublime gracia que contemplan esta última estrofa que él escribió. Y él escribió como última, dice: la tierra pronto pasará, el sol no querrá más brillar, mas Dios que abajo me llamó, mi posesión siempre será. Fue la influencia de su madre que afectó tanto la vida de Newton. Llegó a lo más bajo de lo que es el pecado, la violencia, la corrupción, la muerte. Lo más abajo. Él cuenta en el libro de su historia cosas terribles. Le recomiendo esa lectura para que usted vea dónde él llegó, pero de dónde Dios lo sacó. Por muchos años él sirvió a la armada inglesa, traficante de esclavos y todo lo demás. Pero Dios lo alcanzó y lo hizo un ministro del Evangelio. Tremendo. Un ministro del Evangelio predicó la palabra de Dios. Y saben que una de las cosas que Newton hacía, los miércoles era reunión de oración. Como nosotros le insistimos a usted, venga a la reunión de oración, venga a orar. Newton era el pastor de la iglesia y todos los miércoles tenía un himno nuevo. Yo no voy a hacer un himno para usted todos los miércoles, pero venga igual. Dice la historia que Newton escribía un himno nuevo todos los miércoles, por mucho tiempo. Increíble. Había llegado a tener un encuentro tan grande con Jesucristo que su vida fue transformada, cambiada, y él lo que hablaba ahora de la gracia sublime de Dios. Impresionante cómo cambió su vida. Ese es el tema de esta mañana, la gracia de Dios. Impresionante tema, tremendo tema. Y para este tema tengo 2 puntos que quiero hablar. Podría tener como 20, pero vamos a hablar de 2 puntos nada más en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la grandeza de la gracia. Y después vamos a hablar de la riqueza de la gracia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de qué es la gracia. Todavía no dijimos qué es la gracia, pero tenga paciencia, ya le vamos a responder esa pregunta también. Podemos decir que la enseñanza básica de la fe cristiana es la gracia de Dios. Hay unas 200 referencias en la Biblia acerca de la gracia de Dios. Usted ya se está recordando algún versículo que vamos a mencionar. Voy a mencionar muchos versículos, así que después usted puede anotar todo allí. Nos hace bien comprender esta verdad que tenemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a aclarar el pensamiento para poder comunicar la verdad del Evangelio a otras personas y también para afirmar nuestra fe, nuestras convicciones y nuestra vida en el Señor. La gracia de Dios nos fortalece, nos anima, nos consuela, como vamos a ver también, ¿no? La salvación y la santificación desde un principio están asociadas a la gracia de Dios. Hay un detalle cuando aparece por primera vez en la Biblia la gracia de Dios. Usted lo recuerda, seguramente los más perspicaces en esto lo recordarán. ¿Dónde aparece la primera vez la gracia de Dios? ¿Y dónde aparece la última vez? Bueno, ya lo tiene la respuesta en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis. En los 2 libros aparece la gracia de Dios. La primera vez aparece con Noé. Dice la palabra de Dios como dice ahí, fíjense en Génesis 6:8. Pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Todavía no definimos qué es gracia, tenga paciencia, ya vamos a ver. Pero Noé tuvo gracia ante los ojos de Dios.
Ahora, ¿cuándo aparece la última vez? Ya dije en Apocalipsis, así que anote Apocalipsis 22, 21. ¿Y sabe qué? Es el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mire, la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Este es el gran tema que tenemos para tratar. Este tema domina toda la palabra de Dios. Este tema es esencial, es central en toda la Escritura, en toda la Biblia, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Intentamos definir de alguna manera qué es la gracia de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia, pero vamos a decir antes, vamos a hacer un intento de definir la gracia de Dios. Anótelo por allí. La gracia de Dios se ha descrito como, creo que aparece ahí, a ver Andrés, si lo tenemos. Ahí está, mire, ahí lo tiene. La gracia de Dios se describe como las riquezas de Dios entregadas a nosotros a través de Cristo. Las riquezas de Dios entregadas a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Ve? Eso es la gracia de Dios. Y cuando encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, uno dice, bueno, pero en el Antiguo Testamento no tenemos a Jesucristo, pero tenemos a Dios. Y Dios revela su gracia y revela su misericordia. La gracia y la misericordia se juntan, se unen. La gracia y la misericordia están juntas. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios es la expresión máxima porque se revela en la persona de Jesucristo, en la cruz de Cristo. También gracia de Dios podemos decir, alguien lo ha dicho de una forma con 3 palabras, favor no merecido. ¿Qué es gracia de Dios? Un favor que no lo merecíamos de ninguna manera, porque nadie de nosotros merece absolutamente nada de Dios, nada. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios, porque Dios quiso, no porque yo me lo merezco, no merecemos absolutamente nada. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Y Él nos salvó a nosotros por gracia, por amor a cada uno de nosotros. La gracia de Dios es una palabra de amplio alcance, es ilimitada, es enorme, que tiene una infinita profundidad en su significado. Da a entender el ilimitado favor que se muestra al que no merece nada, a todo aquel que a causa de la transgresión del pecado ha perdido todo el derecho de reclamar el favor divino. No tenemos derecho de reclamar favor de Dios, nadie tiene derecho. ¿Por qué? Porque somos pecadores, indignos. ¿Qué derecho tenemos? Ninguno tenemos. La gracia de Dios nos alcanzó porque Él murió en la cruz simplemente porque fue movido para hacerlo por su gracia. Esto es la gracia de Dios, es ese favor no merecido, es el favor divino que ha actuado a favor nuestro y Dios ha actuado a través del tiempo y Dios ha actuado poderosamente en la cruz de Jesucristo. Dice en Tito capítulo 3, verso 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven lo que dice aquí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios?
dice aquí, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho. ¿Qué obra podemos hacer para merecer la justicia de Dios? Ninguna obra. Newton lo podía decir con todas las luces porque él había ido hasta lo más profundo y bajó a lo más vil del pecado que podía llegar una persona. Y él pudo decir: sublime gracia del Señor, que me perdonó, me levantó, me transformó, me cambió. Esa es la gracia de Dios. Ese es nuestro Dios. La gracia es un favor gratuito, manifestado en el don del Hijo de Dios, dado a nosotros, en las bendiciones de la salvación que Dios pudo lograr para nosotros por el sacrificio de su Hijo en la cruz de Cristo. Gracia sublime es la gracia de Dios, que nos inspira y nos alienta. La Biblia nos habla de la gracia y nos dice que la gracia la identifica con la palabra caris. Bueno, de ahí viene seguramente la palabra carina, puede ser un nombre, caritas, carismático, todas se derivan de charis, que la palabra griega que habla acerca de caridad y habla acerca de gracia. Intenta identificar la gracia. Los griegos la utilizaban. Una persona que era caritativa, ¿no? También tiene la palabra gracia en el contenido. Es una persona que daba algo sin esperar absolutamente nada. Daba algo y aun cuando el otro no merecía absolutamente nada, pero se lo daba igual. O daba algo sin esperar recibir nada. Eso es ser caritativo. Fíjense en caris, gracia, gracia. Ahora, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, y aún va más en el contexto del pasaje, dice, siendo aún enemigos, Dios muestra su amor, su gracia para con nosotros. Eso es gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios es más digna de alabanza que la gracia humana. El ser humano tiene gracia, sí tiene gracia. Y muchas veces damos de gracia, pero la gracia de Dios trasciende, va muchísimo más allá. Porque Dios sigue mostrando su gracia en este tiempo, aún aquellos que se posicionan como enemigos suyos, que lo persiguen, que lo niegan. Sin embargo, Dios sigue mostrando su gracia aún. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí está involucrada, incluida la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es inmensa, la gracia de Dios es ilimitada, la gracia de Dios no se puede explicar con palabras, la gracia de Dios es inconcebible, no se puede llegar a comprender en la profundidad, la gracia de Dios es inescrutable, no se puede conocer en toda su profundidad. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un manantial que fluye, es una fuente que beneficia la vida, que consuela el alma, que trae paz al corazón. La gracia de Dios es un manantial que fluye. ¿Se da cuenta? Esa es la gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos nuestra realidad y miramos lo que tengo, Señor, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué tengo en mi haber? ¿Dónde está tu gracia en todo esto?
Y uno puede decir, yo no veo la gracia de Dios. Yo no puedo ver ese manantial que fluye. ¿Qué ha pasado? La gracia de Dios sigue vigente. La gracia de Dios sigue transformando vidas. Y vamos a ver cuál es esa clave que nosotros necesitamos para hacerla nuestra, la gracia de Dios. En el Salmo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mire lo que dice. Sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No va a quitar el bien. En Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si es por gracia, ya no es obra. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, estaba esa tremenda discusión que había entre muchos. Gracias. Pablo dice, si es por gracia, ya no es por obras. Si la gracia te alcanzó, si la gracia tiene el poder para restaurar, para perdonar, para liberar, para sanar, para producir santidad en la vida, ya no es por obras. Las obras, no te preocupes en las obras, porque no tienes que hacer algo para merecer el favor de Dios. Y Pablo dice también, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si estás pensando que te mereces algo y que porque eres una buena persona y porque tienes que hacer alguna cosa, tengo que hacer esto para que Dios me escuche, o tengo que hacer esto para que ocurra esto otro y para que Dios me atienda, estás tremendamente equivocado. Y Pablo dice aquí, la gracia entonces ya no es gracia, ya deja de ser lo que es. Tenemos que acercarnos delante de Dios con humildad. Por eso, para experimentar la gracia de Dios necesitamos humildad. Necesitamos entrega, necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios y decirle, Dios, aquí estoy, te necesito, Señor. No me puedo acercar delante de Dios con mis prejuicios y mis preconceptos y decirle, Dios, yo voy a trabajar y me propongo hacer esto de mejor manera, me propongo callarme la boca la próxima vez, me propongo hacer esto. No, la gracia de Dios está disponible. No, Dios no está esperando que hagas algo. Lo que Dios está esperando que te humilles. Lo que Dios está esperando que te humilles y reconozcas que Él es el que tiene la palabra. Escúchalo a Él. Escúchalo a Él. La gracia de Dios. La gracia de Dios es uno de los atributos trascendentes de Dios, que trascienden. ¿Por qué? Porque es Dios. La santidad es uno de los atributos de Dios, de Él. Es un atributo inmanente de Dios, permanece en Él, es de Dios. Pero la gracia de Dios trasciende. La gracia de Dios llega a nosotros. Dice Nehemías 9:17, miren este pasaje de la Biblia que es tan ilustrativo y muy elocuente. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿De quién está hablando? Ya sabe, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quisieron oír, quisieron volver, quisieron levantar un caudillo, levantar un líder. Dios le había levantado un líder, que era Moisés. Después le levantó a otro líder. Pero mire cómo sigue el pasaje de la Biblia. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ese es Dios.
Eso es la gracia de Dios. Aquí tenemos gente que quería abandonar a Dios. Lo intentó, se levantó, armó todo un esquema, armó todo un proyecto para abandonar a Dios, armó toda una historia para abandonar a Dios. Lo único que nos falta es ponernos en marcha. Y con todo eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero tú eres Dios, no eres persona, que perdonas, eres clemente y eres misericordioso. Eso es gracia de Dios. Favor inmerecido. ¿Merecían realmente eso? Sinceramente, podríamos decir, no merecían nada. Dios los sacó de Egipto y ahora siguen, vuélvanse, hagan lo que quieran. No. Dios tenía un propósito con su pueblo y iba a trabajar con su pueblo. Podía haberlos eliminado, pero no los eliminó. La gracia de Dios, el perdón de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, lo hizo actuar para que el pueblo sea lo que es hoy, el pueblo de Dios. La gracia es el favor no merecido que se manifiesta hacia los pecadores e indica también que han sido satisfechas las demandas de la justicia divina. Han sido satisfechas las demandas de la justicia divina. Alguien pagó, alguien cubrió. Dice la palabra del Señor, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Por la justicia divina. Implicaba en la justicia divina que el perdón de los pecados debía ser hecho a través de los animales y el sacrificio. Jesucristo es ese sacrificio que satisface las demandas de la justicia y de la ley de Dios, de las demandas de Dios. Eso es gracia. Vivimos en este tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia comenzó cuando Jesucristo murió en la cruz y se levantó de la tumba como Dios y Señor, como Señor de señores, Rey de reyes, soberano Dios. Él resucitó para ser el Señor. Pero un día este tiempo de la gracia va a terminar. ¿Cuándo se va a acabar ese tiempo? Cuando Jesucristo vuelva otra vez. Y Él va a reinar con autoridad. Él va a ser allí mismo, Él va a aplicar la gracia de Dios en su reino. Pero allí, en ese tiempo, este tiempo de gracia, va a terminarse donde Dios va a aplicar juicio y castigo a todas aquellas personas, aquellos poderes, aquellos imperios que se han rebelado contra Él. Estamos en este tiempo de gracia, vivimos bajo la gracia de Dios. La ley antigua revelaba el pecado, era lo que hacía. El apóstol Pablo dice eso. Yo ahora sé que peco porque la ley lo dice. Es que la ley hacía eso. La gracia provee la justicia, imposible de conseguir de otra forma, para librarnos del pecado. La ley antigua decía, tenés que pagar por el pecado. La gracia dice, te perdono el pecado. Eso es la gracia de Dios. La ley maldice, porque la ley es una maldición, me está siempre acusándome. No me da otra salida, pero la gracia me bendice en la persona de Jesucristo, el Señor. Eso es la gracia de Dios. Esta gracia de Dios es ilimitada. Mire lo que dice en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que abunde el pecado, para que el pecado abundase. Quiere decir que cuando vino la ley se descubrió el pecado. Antes no sabía que yo pecaba, porque antes uno dice, ¿cuándo robar es pecado? Cuando la ley me dijo que robar era pecado.
Si antes no estaba la ley, bueno, yo me llevaba las cosas y no sabía que estaba mal hacer eso. Pero la ley vino y me dijo, eres pecador. Y dice la Escritura que cuando abundó el pecado, hubo muchísimo pecado, entonces la gracia sobreabundó. La gracia cubrió todo el pecado. Algunos interpretaron mal este término en la historia y dijeron, si sobreabunda la gracia, yo quiero tener mucha gracia de Dios, entonces voy a pecar mucho. Entonces dije, miren la historia, realmente el ser humano somos imprevisibles también, imprevisibles. Y uno dijo, vamos a pecar mucho, entonces hay mucho pecado, voy a tener mucha gracia. ¿Qué pensamiento? De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera voy a pecar, de ninguna manera. La gracia de Dios cubre el pecado. El pecado deja sus consecuencias en la vida. Por eso Dios nos está diciendo, aléjate del pecado, confiesa tu pecado, vive de una forma diferente. Y el segundo punto que tengo, que espero poder terminarlo pronto también, es la riqueza de la gracia. Habría muchísimo más para hablar, ¿no? Pero quiero ir rápidamente y mostrarles cuáles son las riquezas que tenemos, ¿Cuáles son estos elementos que componen la gracia? Estos elementos nos traen convicción a nosotros, nos fortalecen lo que es la gracia y nos hace ver que la gracia es suficiente y es necesaria en la vida de las personas. En cada uno de nosotros necesitamos, y vamos a ver también en esto, cómo crecer en la gracia, cómo poseer la gracia de Dios en nuestras vidas. Veamos juntos algunas de las riquezas de la gracia. Anote, número 1, ¿cuál es una de las riquezas? El amor y el favor inmerecido de Dios. El amor y el favor inmerecido de Dios. Nos es dado por gracia. Uno dice, bueno, ¿cómo amor y favor inmerecido? Claro, no merecíamos nada, no merecíamos ni el amor ni nada de parte de Dios. Pero lo tenemos por la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo tenemos por el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso nosotros tenemos vida eterna también. Esta es una de las riquezas de la gracia de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observen lo que dice acá. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios, la gracia de Dios nos produce vida eterna en Cristo Jesús. ¿El pecado qué hace? Muerte. ¿El pecado qué produce? Muerte. Con todo lo que pasa en el medio. Eso es lo que produce el pecado, pero la gracia de Dios nos sana, nos santifica. La gracia de Dios es ese manantial que fluye de la presencia de Dios a nuestras vidas. En segundo lugar, anótelo, la gracia nos hace justos delante de Dios. La gracia de Dios nos justifica, nos hace justos delante de Dios y nos hace receptores de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos la gracia de Dios. Romanos 5:19 dice, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Observe usted, por la obediencia de uno, ¿quién es? Jesús. Por la obediencia de Jesús somos constituidos justos. La gracia nos justifica delante de Dios. No solamente eso, sino que nos permite recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. De otra manera, no lo podemos recibir. Algunas personas piensan que se acercan a Dios como Dios un proveedor, un Dios que provee y dicen, Dios, yo necesito paz, Dios, necesito que me soluciones este problema, necesito que me soluciones este otro. Y
Es verdad que Dios quiere darte todo eso que vos le estás pidiendo, pero si no has experimentado la gracia de Dios en tu vida, Dios no te lo va a dar. Porque lo que Dios quiere darte primero es su perdón. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere derramar su amor sobre tu vida. Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere darte su gracia y declararte justo. Y a un justo, Dios sí escucha. En tercer lugar, la gracia de Dios nos reconcilia y nos permite tener comunión con Él. Uno dice, bueno, ¿por qué nos reconcilia? Entonces, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que no tengo reconciliación, estoy separado, estoy en conflicto. El gran conflicto que tengo es con Dios. Uno piensa que tiene conflictos consigo mismo, con los problemas, con la demás, con la gente, con el sistema político, con el país, con las deudas. Mirá el problema que tengo. Identifica cuál es tu problema. Y lo identificás puntualmente con un punto, decís, este es mi problema. Y Dios dice, ese no es tu problema es conmigo. Hay pecado en tu corazón, hay desobediencia. No ocupo el primer lugar. No has experimentado la gracia de Dios. Venid y estemos a cuenta, dice Dios. Romanos 5:1 es una declaración que no tiene comparación con nada. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe tengo paz con Dios. Y cuando realmente tengo paz con Dios, Dios pone en orden las cosas en mi vida. Dios viene a arreglar las situaciones adentro del corazón y me da luz para considerar y tratar los temas que me preocupan y que llegan a ser mis problemas también. Dios da luz. En cuarto lugar, la gracia de Dios renueva la vida. La gracia de Dios renueva la vida y la conforma a la imagen de Cristo Jesús. Renueva las fuerzas cada día. Nos da poder para resistir el pecado. Mire que dice la Biblia, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea, no manda en tu vida el pecado. En tu vida no manda el desorden, no manda. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en tu corazón. Ahora, si la gracia de Dios no está, ahí sí que hay un problema serio. En quinto lugar, la gracia de Dios es incomparable a todo lo que nosotros podamos hacer para ser salvos. Solo por gracia alcanzamos la salvación. No hay mérito, no hay logro, nada puede alcanzar para satisfacer la justicia de Dios. Leemos un texto muy conocido que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El acceso a la gracia. ¿Cómo es que yo llego a tener la gracia de Dios? ¿Cómo llego a experimentar? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea un manantial de vida? Un manantial donde yo pueda experimentar paz. Porque la paz es el resultado de la gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo experimentar todo esto? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea un manantial que fluya? La respuesta está aquí en la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sois salvos por medio de la fe, por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros confiamos en Jesús, Él es nuestro Salvador. Pero Dios nos salvó no solamente para que tengamos el pase o la entrada a la presencia de Dios. Dios me salvó para transformar mi vida, para ocupar el primer lugar, para santificar, para cambiar mi corazón, para ser parte de mis planes, de los proyectos, para transformar toda la vida. Por medio de la fe, llego a la presencia de Dios y experimento la gracia de Dios, confiar en Él. En sexto lugar, la gracia de Dios nos capacita para soportar el sufrimiento. Las adversidades nos fortalecen las pruebas.
hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Es la gracia de Dios que me fortalece interiormente. ¿Cómo la adquiero? Confío en el Señor. Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que significas para mí. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Cuando nos encontremos con Jesucristo, ahí vamos a experimentar la gracia cara a cara. Pero mientras tanto, la gracia de Dios me acompaña. La gracia de Dios me impulsa. La gracia de Dios me ilumina. La gracia de Dios me fortalece. La gracia de Dios son las riquezas de Dios que fueron entregadas a mi vida a través de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No estoy solo en esta vida y en este mundo. La gracia de Dios me acompaña. En séptimo lugar, la gracia de Dios me fortalece. La gracia de Dios puede hacer algo desagradable que adquiera buen sabor. Las aflicciones pueden ser amargas y pueden ser tediosas, pero la gracia de Dios las transforma. La gracia de Dios imparte fortaleza para soportar las dificultades más duras. La gracia de Dios nos libera de lo que nos atormenta, aún la conciencia. Aquellas cosas que uno ha vivido en el pasado, que no me dejan andar en el presente, no me dejan mirar hacia el futuro. Es la gracia de Dios que me libera. Créele al Señor. La gracia de Dios son las riquezas de Dios entregadas a nosotros a través de Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que limpia la conciencia. Es la gracia de Dios que me hace acepto delante de Dios. Es la gracia de Dios que me santifica. Es la gracia de Dios que me inspira y me alienta a vivir en integridad. Es la gracia de Dios, un manantial que fluye para enriquecer la vida, para hacer la vida abundante que Él quiere hacer. Es la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cuando Pedro decía más al Dios de toda gracia? ¿Cuántas cosas estaba diciendo? Es la gracia de Dios que me mantiene victorioso. Es la gracia de Dios que me hace más que vencedor. Es la gracia de Dios que está conmigo en todo momento. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, miren cómo Pablo lo dice acá: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Se ve que Pablo estaba orando: Señor, quítame este aguijón que tengo. Él hablaba del aguijón en la carne. Y llega a esta conclusión en 12:9, donde escucha la voz de Dios: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Si tengo la gracia de Dios, tengo todo en la vida. Asegúrate de vivir en la gracia de Dios y tendrás todo. En 2 Tesalonicenses 1:11 y 12 dice: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pero miren lo que dice después: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El propósito de la gracia de Dios en nuestra vida es que el nombre de Jesucristo sea glorificado. No es para que yo me sienta bien: oh Señor, dame ahora para que yo pueda reposar en un sillón y pueda hacerme la gran vida. No esperes eso, porque Dios no lo va a hacer contigo. La gracia de Dios nos es dada a nosotros para que el nombre de Jesucristo sea honrado y sea glorificado. La gloria siempre es del Señor, no es nuestra. La gloria es para Él.
Y la gracia de Dios produce, exalta la gloria de Dios en nuestras vidas. Para terminar, se nos desafía a crecer en la gracia de Dios. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Este texto es uno de los que recordamos muchísimo, ¿no? Por lo menos yo lo aprendí cuando era chico, hace muchísimos años atrás, y siempre lo he tenido presente: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, otra vez, la gloria es para el Señor. Yo soy desafiado a crecer. Cuando recibimos la gracia de Dios, somos desafiados entonces a crecer en ella. ¿Cuándo recibimos la gracia? Creo que lo repetí tantas veces que usted ya lo debe saber. Una vez más, no le va a molestar. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, entonces la gracia de Dios llega a su vida. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, aún no tiene la gracia de Dios. Quizás usted la está anhelando. Y yo te animo a que en esta mañana entregues tu vida a Jesucristo. No hay nada que puedas hacer para merecer algo de parte de Dios. Nada. Solamente decirle: Señor, soy pecador, te necesito en mi vida. Y la gracia de Dios te va a alcanzar. Y la gracia de Dios llega a tu vida, porque Jesucristo es el Salvador. Crecemos en la gracia cuando nos ejercitamos en la gracia. Conocemos a Dios más cuando nosotros compartimos de Dios, cuando hablamos del Señor, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos dedicamos a vivir cada día la palabra de Dios. Sería muy triste que si usted la última vez que leyó la Biblia fue el domingo pasado, cuando estaba aquí y le dijimos dónde buscar en la Biblia. Pero puede pasar. Pero si esa es su conducta y ese es su continuo andar, usted se está perdiendo muchísimas cosas, y ese manantial de la gracia de Dios usted lo tiene sin agua. Permita que el manantial de la gracia de Dios, de las riquezas que Dios tiene para usted, fluyan. Y van a fluir cuando usted busque al Señor. Y cuando usted, inclinado, le diga: Señor, aquí estoy, quiero conocerte más. Nosotros crecemos en la gracia, y aquí parecería una contradicción lo que voy a decir, pero nosotros crecemos en la gracia cuando cada vez somos más pequeños. Es crecer y ser pequeño, ¿no? Crecemos en la gracia, pero tenemos que ser más pequeños, más humildes. La humildad nos hace crecer en la gracia de Dios. Tenemos que crecer, y cuando crecemos en la gracia de Dios, crecemos en proporción adecuada. Vieron que cuando uno va creciendo, y tenemos varios bebés en la congregación y en la familia también, y uno va viendo que esos niños preciosos, hermosos, van creciendo, y hay una proporción en su crecimiento. Todo crece parejo, ¿no? Y es increíble ver que crece su mano, su pie, su cuerpo, todo va creciendo y todo crece en un diseño parejo. Cuando crecemos en la gracia, crecemos en la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Juntamente con la madurez y con el crecimiento en la gracia de Dios, tenemos que crecer en la mansedumbre. Crecemos también en la tolerancia, crecemos en el amor fraternal, crecemos en la piedad, crecemos en la santidad, crecemos en la integridad. No hay un crecimiento que uno dice: yo voy a crecer en el Señor, y se sabe la Biblia de memoria, hasta los textos en griego y qué sé yo, pero después no se puede relacionar con la otra persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha crecido un monstruo, no una persona, porque el crecimiento tiene que ser parejo, tiene que ser armonioso. Y justamente la gracia de Dios hace que ese manantial fluya, inunde toda la vida.
y hace preciosa la vida. Bueno, hay algo más. Yo le dije que iba a terminar, pero ya voy a terminar. Al crecer en la gracia, se cierran algunas puertas. Al crecer en la gracia, se cierran puertas. Más que puertas, se cierran ventanas, se cierran agujeros. ¿Sabe cuál es el agujero que más se cierra cuando usted crece en la gracia de Dios? La corrupción, el engaño, la mentira, la falsedad. ¿Le suena? Cuando usted crece en la gracia de Dios, ese crecimiento en la gracia hace que se cierren puertas. Pero justamente se cierran las puertas que más daño nos hacen a nosotros. La impiedad, los malos pensamientos, las injusticias, se cierran. ¿Para qué? Para que el agua fluya por la fuente. ¿Y qué fluye? Todo lo que hemos dicho antes. La gracia de Dios, la vida abundante. Cuando la gracia gobierna en el interior, hay algo interesante aquí. Hablaba en otro texto, se me fue de la mente ahora. Lo dejamos ahí. Pero cuando la gracia de Dios gobierna en el interior, cuando la gracia gobierna dentro de nuestro corazón, todo queda bajo la sujeción de Cristo. Toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, todo lo nuestro queda bajo la sujeción y la autoridad de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente. Y el resultado, uno de los resultados de esa fuente es paz. Y la paz es el agua refrescante que todos nosotros necesitamos. La gracia es nuestra protección que dura toda la vida y hasta la eternidad. ¿Sí? Y terminamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres un Dios de toda gracia. Tú eres el que nos mira con ojos tan especiales a cada uno de nosotros. Nos quiere dar lo mejor que tenés, Señor. Gracias por todo lo que tenés preparado para nosotros. Porque tus pensamientos son pensamientos de paz, tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus pensamientos son mejores que los nuestros. Y claro, Señor, cuando vemos tu gracia que ha sido puesta en evidencia en la cruz del Calvario, Señor, te adoramos a ti. Te adoramos, Señor. Inmensa es tu gracia. Sublime es tu gracia, Señor. Señor, goberná nuestras vidas. Fluí en nuestras vidas como una fuente, Señor, que fluya para vida eterna. Que se manifieste la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la templanza, el dominio. Señor, que tú puedas ser visto en nuestras vidas, oh Dios. Te ruego por la iglesia, Señor, aquí en este lugar. Somos tu pueblo, Señor. Nos gozamos en disfrutar tu presencia y en conocerte más cada día, Señor. Gracias, oh Dios. Señor, en esta mañana te ruego por aquella persona que ha venido aquí a buscarte a ti, que no tiene aún la paz, que no ha experimentado la gracia tuya, Señor. Te ruego que tú toques su corazón y hables a su vida, para que pueda vivir en esta gracia y disfrutar la gracia y disfrutar la comunión contigo, Señor. Gracias por la salvación.
Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, te honramos y te adoramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay plenitud de gozo.